La trampa más peligrosa que el ser humano tiene es la palabra mañana. Nos dice que las obras que realmente cuentan son simples. No son, hermanos, no son obras calculadas. Son tan simples como alimentar al pobre. ¿Es difícil eso? ¿Es difícil visitar al enfermo? Hermanos, no son calculadas en el sentido de que quien las practica no lo hace para alcanzar méritos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar en tu casa de oración y compartir tu santa palabra. Te ruego, Padre, que tú me ilumines y todo lo que se vaya a hablar sea siempre de acuerdo a tu voluntad. Te ruego todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Promesa dulce yo vendré, fue el himno que entonamos. La verdad, hermanos, es una promesa que aguardamos desde hace muchos años. Y hoy vamos a explorar 2 capítulos de las Sagradas Escrituras, especialmente del libro de Mateo. Vamos a explorar el capítulo 24 y el capítulo 25. Vamos a ver, hermanos, que la función de las señales no es tanto para decirnos cuándo ocurrirá el fin, sino alertarnos del hecho de que debemos vivir en un estado de expectación mientras aguardamos el retorno de nuestro Señor Jesús. Porque sabemos, como nos dice Mateo 24, el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. La función de los primeros 41 versículos de Mateo 24 es, hermanos, de desarrollar una conciencia del advenimiento en los auténticos creyentes y prepararlos para las enseñanzas de Mateo 24, 42 a 25 hasta el final del capítulo, donde Jesús los insta repetidas veces a velar y a estar preparados para el mayor acontecimiento de la historia. Las 5 parábolas que empiezan en Mateo 24, 42 y que van hasta el final del capítulo 25, revelan lo que es preciso que suceda en la vida de los creyentes mientras aguardan a su Señor. Antes de examinar la progresión que desarrollan en estas parábolas, vamos a ver lo que está escrito entre líneas, que aparece en las 5 parábolas, o sea, el regreso sería demorado y también nos dice que ocurriría después de mucho tiempo. Y nosotros sabemos que ya pasó mucho tiempo desde que fueron dichas estas palabras. La cuestión es que Cristo debía abordar ese tema respecto al desánimo y los aspectos amenazantes que tenían que ver con la actitud de los creyentes en cuanto a la demora de su regreso. Sus seguidores deberían tener una actitud muy especial respecto a la segunda venida. En el versículo 42 llegamos a la conclusión práctica de lo expuesto anteriormente. Si nadie sabe, hermanos, el momento del advenimiento, sino el Padre, entonces nos importa a cada uno de nosotros el velar, porque nadie tiene la menor idea cuándo vendrá el Señor.
Luego en el versículo 43 del capítulo 24 que estamos leyendo, nos dice lo siguiente: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese supiese en que vendrá el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Nosotros sabemos que si supiéramos que un ladrón está acechando nuestro hogar, ¿qué es lo que haríamos? ¿Nos dormiríamos plácidamente? No, estaríamos pendientes de lo que va a suceder. Posiblemente no pegaríamos un pestañazo durante toda la noche. Por eso es que Jesús insta en esta parábola a una constante vigilancia y preparación para el regreso del Señor, porque nosotros no sabemos a qué hora vendrá. Y es interesante notar que el regreso del Señor puede ser en cualquier momento, puede ser hoy. Alguna vez creo que les conté la parábola de William Barclay, que habla de los 3 demonios aprendices. Ellos estaban dando su tesis prácticamente ante Lucifer y le decían: a ver, ¿qué era lo que iban a hacer para causar la mayor caída de seres humanos en este mundo? El primero se presentó su plan a Satanás y le dijo que la ruina de la humanidad sería decirle a la gente que no existe Dios. Satanás les dijo: ¿saben? Eso no va a funcionar, porque aún los ateos, en lo más íntimo de sus seres, saben que existe Dios. Entonces el segundo aprendiz se acercó y le dijo: yo voy a decir que no existe el infierno. Satanás analizó y dijo: no, eso tampoco va a funcionar, porque los hombres saben que el pecado obtendrá su justo castigo en cualquier momento. El tercero dijo: entonces yo voy a decir que el hombre tiene mucho tiempo, que no hay prisa. Satanás dijo: vete. Eso va a causar la mayor pérdida de seres humanos. La trampa más peligrosa que el ser humano tiene es la palabra mañana. Puede ser una palabra muy peligrosa. Cristo nos advierte contra esto en la primera de las 5 parábolas. Por eso nos dice que debemos velar, ¿no? Y estar despiertos. La segunda de las parábolas, que va del 45 al 51, insiste en el tema de la urgencia de velar, de vigilar, porque añade algunos otros matices. Subraya que los cristianos tenemos deberes de responsabilidad éticas mientras esperamos y velamos. También en este relato el regreso del dueño de casa se demora. Y los siervos, como no saben a qué hora viene, desgraciadamente entran en un estado de mal comportamiento. Uno de ellos, por ejemplo, no solo empieza, dice, a portarse mal con los demás, empieza a golpearlos, a sus compañeros, y a tener una vida licenciosa, creyendo que él tiene mucho tiempo. Pero en ese momento Jesús reitera la lección de la primera parábola en el versículo 50, que dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Y Jesús añade en el versículo 51, y le apartará
y le pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión de Jesús aparece nuevamente en las parábolas cuarta y quinta. Los siervos infieles perderán su recompensa celestial y recibirán a cambio la misma recompensa que tuvieron los judíos infieles. Ahora, la tercera parábola prosigue con el tema de aguardar con una expectativa vigilante, que inició con las dos primeras parábolas, pero ahora aumenta algunos detalles más. La escena de la parábola, de esta tercera parábola de las 10 vírgenes, es un casamiento palestino. La ceremonia allá en Palestina duraba aproximadamente una semana o más. Y a diferencia de las ceremonias occidentales, de las bodas occidentales, aquí los novios no se van de luna de miel, sino que se quedan en casa aguardando la llegada de los invitados durante más de una semana y media. Aunque la parábola tiene como escenario una boda israelita, nosotros no necesitamos entrar en muchos detalles respecto a las costumbres, pero sin embargo, hermanos, hay un detalle de importancia, es que Jesús en Mateo, como en Mateo 9:15, aquí se declara el esposo. Y esto es una declaración, la verdad, atrevida, podemos llamarlo así, puesto que en el Antiguo Testamento Dios es descrito como el esposo. Lo podemos leer esto en Jeremías 2, Isaías 54, 4 y 5, ¿no? Son versículos en que Dios se manifiesta como el esposo y Israel como la novia. Ahora, aparte de la llegada del esposo, el énfasis de la parábola de las 10 vírgenes está en las 10 vírgenes y en sus lámparas. De hecho, hermanos, el foco principal de esta parábola está en la división de las 10 vírgenes. Nos dice la parábola que 5 son insensatas y 5 son prudentes. Las 5 insensatas no habían hecho la preparación necesaria para la llegada del esposo. Y esto hace la diferencia entre los dos grupos. Todas tienen lámparas, pero solo un grupo tiene aceite suficiente. Observemos, hermanos, que las 10 vírgenes son cristianas y además de eso son adventistas. ¿Saben por qué? Porque esperaban la venida del Señor. También nos dice la parábola que las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Por eso en esta parábola no estamos lidiando con personas fieles o infieles. Todas nos dicen que eran fieles. El punto principal de esta parábola es que el esposo tarda en llegar, como en las anteriores otras parábolas. Por ese motivo las vírgenes se duermen. Las necesidades terrenales de la vida continúan, hermanos, mientras nosotros aguardamos la venida del Señor, ¿o no es cierto? Nadie, escuchen esto, nadie puede vivir en un estado de constante alerta, decir a ver si viene. No, eso no puede ocurrir, es imposible. El tema de la demora en el regreso de Cristo aparece ya en Mateo 24, 48 y reaparece por tercera vez en Mateo 25, 19. Sin duda, hermanos, la demora ya estaba convirtiéndose en un problema para algunos creyentes cuando Mateo escribió su evangelio prácticamente 30 años después de la ascensión de Cristo. La diferencia, hermanos, entre las vírgenes prudentes y las insensatas no es que se durmieron. Todas estaban dormidas, mas no todas se habían preparado para la convocación.
Algunos han dejado su preparación para el último minuto, como cada uno de nosotros. Dejamos que nuestras actividades diarias nos consuman, que nuestra preparación queda relegada a último minuto, cuando ya era demasiado tarde para las vírgenes. Y dice que pagarán caro por su negligencia. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 10 que se cerró la puerta. Su tiempo de gracia, hermanos, había llegado a su fin. El que sea justo, practique la justicia, y el que sea injusto todavía. Mateo 25:13 nos presenta la moraleja de la historia. Esa moraleja ha sido también la base de las dos primeras parábolas. Pero esta añade el concepto crucial de que nadie puede depender de la preparación de otro. Nosotros vamos a presentarnos al juicio de forma individual. Debiéramos señalar que la parábola de las vírgenes aquí no nos indica cómo nosotros debemos prepararnos para la llegada del esposo. Ese es el tema de las dos últimas parábolas que vamos a ver en esta mañana. La parábola de los talentos, que se encuentra del versículo 14 al 30, al igual que las tres parábolas anteriores, sigue enfatizando la importancia de estar listo para la llegada del esposo. Pero aborda una pregunta que no se respondió en las tres anteriores parábolas. ¿Qué significa estar listo? El significado de estar listo es el mensaje de la parábola de los talentos. El significado aquí es bien claro. El desenlace de la historia es bastante simple. Un hombre se ausenta del país y deja ciertas responsabilidades a sus siervos. La parábola nos dice que les deja talentos, o sea, cantidades de dinero. A uno le deja ¿cuántos talentos? Le deja 5 talentos. Al otro le deja 2 talentos y al último 1 talento. Los 2 primeros invierten los talentos haciendo que se multipliquen. Pero el tercero, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es enterrarlo. Era una costumbre allá en el antiguo Israel. Si uno quería tener seguridad para guardar un dinero, lo que hacía era enterrarlo. Solamente tenía que recordar el lugar donde lo había enterrado. O sea que esta práctica era común. Pero el maestro, hermanos, necesitaba más que seguridad para los talentos que nos han sido entregados a cada uno de nosotros. Él desea que los talentos generen ganancias. Eso se ve en el momento en que, después de mucho tiempo, note la semejanza con Mateo 24:48, 25:5, el maestro retorna y exige un ajuste de cuentas para determinar la fidelidad de los siervos. En la escena del juicio que sigue, el maestro recompensa a los siervos que han hecho que sus talentos hayan obtenido ganancias, pero castiga a aquel que no hizo nada. Aparte de solo castigarlo, dice que le despoja de todo lo que tiene y se lo da ¿a quién? Al que tiene más. La lección es clara. Estar preparado para la venida de Cristo, hermanos, no significa aguardar pasivamente este evento. Algunos creen que orando y estudiando su Biblia van a ser salvos. Eso no es malo, pero no es suficiente. Aprendemos también que con esta parábola que Dios no espera los mismos resultados de todo el mundo. Los cristianos, hermanos, representan niveles variados de habilidades, pero no es la cantidad de habilidades de una persona lo que será evaluado en el juicio.
Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades, nos han sido otorgados diferentes dones. Nadie puede negarlo. Cada uno hemos sido dotados por lo menos de un don. Y ese don puede ser el habla. Y ese don va a ser reclamado por cada uno de nosotros. Si bien, hermanos, todos tenemos diferentes habilidades y Dios no espera el mismo resultado de todos, lo que sí espera que nosotros todos podemos ser iguales en esfuerzo. Dios espera recibir buenas ganancias en todo lo que ha invertido en cada uno de nosotros. Otra lección extraída de la parábola de los talentos es la recompensa del pueblo fiel. No es con grandes sumas de dinero, sino más bien con mayor responsabilidad. Miren lo que dice la sierva de Dios en la página 13 del libro de la educación. Nos dice que la verdadera educación prepara al estudiante para la satisfacción del servicio en este mundo y para aquella alegría más elevada por un servicio más amplio en el mundo venidero. O sea que cada talento que nos han sido otorgados debe obtener ganancias que deben ser aprobadas por el cielo. Continuando, vemos ahora la parábola de las ovejas y los cabritos. Esta parábola, hermanos, es una escena del juicio final, que más que una parábola nos está dando, ¿cómo se puede decir?, el patrón de lo que va a ser el juicio. La parábola de las ovejas y los cabritos es un vívido retrato de la separación final que va a existir en el juicio. Aquí, hermanos, no da lugar a medias tintas. O vamos a ser ovejas o vamos a ser cabritos. Vamos a estar a la izquierda o a la derecha. La derecha es un símbolo de aprobación y la izquierda un símbolo de desaprobación. Aquí, como digo, no existe medias tintas y nadie va a poder apelar. Nadie va a poder decir, ¿por qué yo soy cabrito y no soy oveja? Aquí ya no hay oportunidad. Y otra cosa, hermanos, es que la sorpresa es un elemento, como se puede decir, crucial en esta parábola. Tanto las ovejas como los cabritos, sabemos que ellos quedan sorprendidos por el veredicto del juez. Ambos grupos cuestionan el veredicto. Ambos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos y no hicimos tal cosa? La razón, hermanos, de la sorpresa se debe a la falsa interpretación de lo que es la verdadera religión. ¿Qué nos dice el libro de Santiago? ¿Cuál es la verdadera religión? En el capítulo 1, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. ¿Qué nos dice? Visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La mayoría de las personas, hermanos, creen que la religión verdadera es creer ciertas doctrinas verdaderas, practicar ciertos ritos, observar el sábado, venir a la iglesia, devolver el diezmo. Pero esa no es la posición bíblica. En uno de los grandes pasajes del Antiguo Testamento, Dios declaró a través del profeta Miqueas, vayamos al libro de Miqueas, acerca de la religión verdadera. Miqueas, el capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice,
¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, contesta él, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente qué? Hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso es lo que pide. Cada vez, hermanos, en el contexto de estos versículos que tienen que ver con la falsa interpretación de la religión verdadera, Jesús lo dijo varias veces. En Mateo 9:13, Mateo 12:7, Mateo 23:23. Por eso es que Santiago pudo escribir lo que leímos anteriormente, que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Y Pablo también, si vamos al libro de Romanos, el capítulo 13, versículos 8 al 10 nos dice: no debáis nada a nadie, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se reúne en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas también hace énfasis en este tema del amor al prójimo. No es, hermanos, que el primer evangelio guarde silencio respecto al tema de la religión verdadera. Jesús ya lo expresó varias veces, especialmente en Mateo 10:42, cuando dijo: quien dé un vaso de agua a uno de mis hermanos, a mí me lo ha dado. También dijo en Mateo 22:36, habla acerca del amor al prójimo. Y definió la perfección en términos de ser misericordiosos con nuestros enemigos. ¿Qué nos dice? Que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Y qué le dijo al joven rico? ¿Se acuerdan? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. Esas enseñanzas llegan a su punto culminante en la última parábola que estamos leyendo de Mateo 25, versículos 31 al 46. Aquí, hermanos, como dije, se presenta la norma, el patrón del juicio con claridad inigualable. A las personas en el juicio no se les va a preguntar qué es lo que creen, si han guardado correctamente el sábado, si es que han tenido una vida saludable, si es que han vivido en el campo. No, eso no va a ser la pregunta que se les haga en aquel día. Aunque esas cosas sabemos que son importantes, es posible, hermanos, que al practicarlas rigurosamente estemos totalmente perdidos. Como lo declara, ¿no?, en Mateo 23 y 24. Lo que importa, hermanos, en el juicio es si las personas han mostrado un verdadero amor al prójimo. Elena de White resume esto en El deseado de todas las gentes en la página 592, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria y serán reunidas de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros. Así presentó a sus discípulos en el Monte de las Olivas la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él.
en la persona de los pobres y dolientes. En aquel día, Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para Él. A los puestos a su diestra dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Pero aquellos a quienes Cristo elogia no saben que han estado sirviendo a la pregunta que hacen y se quedan perplejos. ¿Cuándo nosotros hicimos esto? En cuanto hiciste esto a mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Algunos hermanos piensan que estos versículos 31 al 46 enseñan que la salvación es por las obras. Pero no es así, no es el caso, hermanos. El pasaje habla respecto a la norma o el patrón del juicio final en vez de cómo somos salvos. Si somos salvos, hermanos, nuestra vida va a producir frutos. Si nosotros interiorizamos la gracia y el amor de Dios al transmitir, podremos, mejor dicho, transmitir esos dones a nuestro prójimo. En el juicio final, Dios buscará a los que tienen una fe práctica, porque nosotros, hermanos, somos salvos por gracia, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. Las obras que hacemos son evidencia de la gracia de Dios en acción. O sea que, hermanos, que si nosotros no estamos haciendo obras, es porque Dios no está en nuestro corazón. La parábola de las ovejas y los cabritos, hermanos, nos dice que las obras que realmente cuentan son simples. No son, hermanos, no son obras calculadas. Son tan simples como alimentar al pobre. ¿Es difícil eso? ¿Es difícil visitar al enfermo? Hermanos, no son calculadas en el sentido de que quien las practica no lo hace para alcanzar méritos. Dios está en el corazón y es natural que cuando Dios tiene a uno, cuando uno tiene a Dios en su corazón, vaya al prójimo a satisfacer sus necesidades. Pero, sin embargo, a los que se los denomina cabritos, si ellos hubieran sabido que los enfermos, los pobres, fueran personas importantes, ellos hubieran ido corriendo hacia ellos, pero para alcanzar algún tipo de mérito o prestigio o recompensa. Ellos no interiorizaron el amor de Dios en sus vidas. A todos ellos Cristo les va a decir: no os conozco. El amor de Dios, hermanos, y su expresión en la vida diaria es el requisito esencial para el reino de los cielos. Pero ahora, aquí surge un problema. Aunque Jesús hizo mucho por los pobres y dolientes a lo largo de su ministerio, se daba cuenta, y en algún momento lo dijo, que los problemas de este mundo no se resolverían de esa manera, solamente alimentando a los pobres. Por eso, seguir la ruta de la justicia social, a veces queremos hacer, solamente dedicarnos a ayudar a los pobres, necesitados, todo eso, no es la solución. Es malinterpretar el guión del Nuevo Testamento. Y es un error que muchos adventistas estamos cometiendo ante la demora aparente de nuestro Señor Jesús, de solo alimentar a los pobres, y nos olvidamos que Jesús fue quien nos dio la comisión de predicar el mensaje
¿Cuál mensaje? El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, inmediatamente antes de su segundo advenimiento. Y el Ana de Joy, hermanos, jamás se cansó en recalcar esto, que la responsabilidad que tenían con los pobres y los hambrientos, pero nadie más podría proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Afirmaba que esa predicación era una misión especial que Dios había confiado solo al adventismo. Entonces debemos recalcar que la visión final del Apocalipsis y los evangelios no están enfrentados. Al contrario, son complementarios. Nosotros sabemos que Jesús mismo, cuando Él predicaba aparte de alimentar a los pobres y cubrir sus necesidades, Él predicaba un evangelio que lo llevaría ¿a dónde? A la cruz. Ese mismo equilibrio nosotros debemos tener cuando predicamos. Cuando damos alimento a los pobres, a los necesitados, también debemos predicarles el mensaje de los 3 ángeles. Porque sabemos, hermanos, en último término, tanto el mensaje de Apocalipsis como los evangelios y como el resto del Nuevo Testamento es la única salvación real para los pobres y la injusticia. O sea, que el reino de nuestro Señor Jesús es la solución para todos los problemas que están aquejando a la humanidad. Cristo enseñó, tanto en los evangelios como en el Apocalipsis, que la única solución a estas dificultades es su retorno. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que predicar este mensaje final. Predicar a Cristo no solamente como el Cordero que salva, sino como el León de Judá, que viene no para saciar el hambre del hambriento, sino para erradicar de una forma total el hambre. No para dar consuelo al afligido, sino para erradicar el dolor y la muerte. El mundo sigue sufriendo, a pesar de los mejores empeños que está haciendo la humanidad. El mundo sigue sufriendo y va a seguir sufriendo. Pero nosotros también podemos predicar el mensaje del 3er ángel como un acto de condenación, si es que no hay humildad en nuestro corazón. Tiene que haber la humildad que Cristo vino a enseñarnos allá en el aposento alto. Estimados hermanos, nosotros debemos predicar el mensaje de los 3 ángeles sin descuidar al pobre, al necesitado, a la viuda. Y esto solo vamos a lograr si hay humildad en nuestro corazón. Si existe soberbia, orgullo, jamás podremos podremos predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero no descuidando la otra parte. Pero si nosotros tenemos la humildad que Cristo vino a enseñarnos, aún así nos cueste la vida, tendremos la facilidad de acercarnos a nuestro prójimo. Y esa humildad quiere que esté en nuestros corazones. Es la única forma como nosotros podremos interiorizar el amor de Dios en nuestras vidas. Y así cumplir el sagrado cometido de predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero sin descuidar la otra parte, la cual es el patrón del juicio, de cuidar al huérfano, de cuidar a las viudas, de visitar a los enfermos y también a los que están en la cárcel. Que Dios nos bendiga, hermanos.